Me quiero dar un lujo que me doy cada vez que tengo la chance de charlar con él, porque él es escritor, historiador, sabe absolutamente todo sobre palabras, sus libros, la etimología, la historia, y lo cuenta de una manera súper especial, muy entretenida, y también contándote la verdad de lo que pasó en la historia, que algunas veces uno no tiene idea de dónde vienen las cosas, y él lo sabe. Señoras, señores, estoy en contacto con el gran Charly López. Hola Charly, querido, ¿cómo te va? Sebastián Chapiro te saluda, gracias por atenderme. Hola Sebastián, mucho gusto de estar conversando una vez más con vos. Bueno, síganlo a Charly en Charly López, ¿ok? Charlie, así se escribe Charly el López, sí. ¿Ok? Allí lo siguen en Instagram y van a ver absolutamente todo lo que tienen para entretenerse, pero principalmente para aprender. Y tiene una forma de aprender que me parece que es una de las más lindas, que es pasándola bien. ¿Coincidís? Bueno, yo soy docente, entonces pasé mi vida en un aula, cosa que no lamento, todo lo contrario, estoy muy feliz de haberlo hecho y sigo dando clases. Uh-huh. ¿Y qué ocurre? Yo no creo en sistemas, viste que justamente el otro día en un medio estaba hablando de apretar las clavijas, ¿no? Como cuando uno de alguna manera alienta de una manera severa a una persona a que cumpla con sus obligaciones. Típicamente, bueno, le vamos a apretar la clavija al nene para que estudie para el examen. De paso te digo que esto viene el origen de esta frase está relacionado con un instrumento de tortura del medioevo llamado el potro. Ajá. Por el cual era una rueda grande, se le ataban las extremidades, digamos, de una persona a esa rueda, una persona a quien supuestamente se la consideraba culpable de un delito, y se lo ataba con cuerdas. Esas cuerdas se tensaban con clavos de hierro. A esos clavos se los llamaba clavijas. O sea que apretar la clavija significa meterle presión, claro, hasta lograr una confesión en aquel caso. Por eso, más que de apretar las clavijas, soy de motivar. Porque la motivación es algo que surge en el caso del alumno, de él mismo, y se logran resultados increíbles. Por eso, tal vez cuando cuento las historias, lo hago para motivar y también porque es la manera que me gusta a mí repasar todos estos datos que compartimos. Tal cual. ¿Qué frases, ahora que se viene fin de año, quizás tengas por allí, que tengan que ver con la Navidad, con el Año Nuevo, o con el tema de las juntadas? Viste que hay el sitio visto, no me acuerdo, o no sé, se me acaba de ocurrir, capaz que no tiene absolutamente nada que ver, no tiene historia, pero algunas que tengan que ver con esto que estamos viviendo, esta última etapa del año, y frases que algunas veces son muy mencionadas. Qué sé yo, depende cómo uno las quiera tomar. Por ejemplo, podemos decir, cambia el gobierno, hay que cruzar los dedos, ¿no? Para tener buena suerte. Esto es algo que es muy antiguo. Vos sabés que hasta el año 313, en el año 313 después de Cristo, se promulgó el Edicto de Milán, que establecía la libertad de culto. Estoy hablando del Imperio Romano. Sí. Entonces, se dejó, de alguna manera, de perseguir a los cristianos. Pero antes de eso, sí se los perseguía. Entonces, lo que solían hacer los cristianos era cruzar los dedos, y al cruzar los dedos formaban una cruz. Eso significaba dos cosas: que Dios los ayudara antes del 313, por eso se cruzan los dedos, para tener suerte, y también se lo utilizaba como contraseña entre cristianos. Digamos, si uno pasaba cerca de otro y veía que tenía los dedos cruzados, significaba que los dos profesaban la misma fe. Bueno, una sería cruzar los dedos. Después, qué sé yo, Agarrate Catalina, ¿no? Ese Agarrate Catalina, contanos de dónde viene Agarrate. Bueno, Agarrate Catalina está bien. Escuchame, se está por conocer el nuevo índice, por ejemplo, del INDEC. Agarrate Catalina. O hay que ir al supermercado. Agarrate Catalina. Agarrate Catalina. Pobre Catalina fue, según la más documentada de las teorías,
una trapecista allá por los años 40 del siglo XX, cuya madre y su abuela habían muerto ambas en accidentes de trapecio. Pero Catalina seguía fiel, digamos, a su vocación de trapecista. Entonces, cada vez, trabajaba en los circos de Buenos Aires, cada vez que, digamos, que salía a la arena, por decirlo así, siempre había alguien que conocía la historia de Catalina y le gritaban desde las gradas: "Agarrate bien, Catalina". Así surge la frase, "Agarrate bien, Catalina". Luego quedó "Agarrate, Catalina". Y eso fue potenciado por el hecho de que el jockey uruguayo Irineo Leguizamo, amigo de Gardel, tuviese en su momento una yegua llamada Catalina, a la que le decía: "Agarrate, Catalina, que vamos a galopar". Y ahí quedó la frase Trino Fondo. Ahí está. Bueno, ¿de dónde vienen, no? Es el libro, y quiero que le cuentes a la gente también cómo te han recibido en la Feria del Libro, qué te decía la gente y qué te pedía la gente en cuanto a, en el tú a tú, que le cuentes. A ver, sí, estuve en varias ferias del libro este año y tuve la suerte, porque te voy a decir una cosa, Seba, esto es un poquito de suerte también, que a la gente le guste lo que uno ha escrito, porque yo escribo de lo que me gusta. Y bueno, y por suerte hay muchos que le gusta ese tema. Este libro, ¿de dónde viene? Tiene, primero, 250 dichos con sus orígenes, sus historias. Pero yo le cuento a la gente que no conoce cómo es el tema. Uno hace un contrato por un libro, como fue mi caso, y en un momento determinado lo tiene que entregar. Y ahí va a parar a la mano de un editor. Supuestamente la editorial respeta lo que escribió uno, pero el editor lo va a leer y puede que haga sugerencias. Y yo, hacia el final del libro, me di, no sé si la palabra es el gusto, pero algo así, de escribir un apéndice no tan corto sobre el origen de las malas palabras. O sea, están los 250 dichos y un montón de malas palabras de origen sexual, esas que usamos todos los días, porque creo que tenemos derecho a saber que cuando mandamos a alguien a un lugar, por lo menos sepamos bien dónde lo mandamos, ¿no? Tal cual. Aparte son tan nuestras, son de la cotidianeidad, que hay que conocer a fondo. Por ejemplo, ¿podemos dar algunos ejemplos, por favor? Sí, claro, bueno, y yo te quería contar que cuando lo entrego, me llaman después de la editorial, bueno, ellos están con muchos libros a la vez, y me dicen que les encantó, que creían que no había nada sobre este tema, así por lo menos compilado, y bueno, podemos, tantas cosas delicadamente podemos contar, algunas son muy suaves, porque la palabra aparece tal como la decimos, pero la explicación trata de ser todo lo académica posible. Bueno, por ejemplo, pero vamos con algo suave, vamos a empezar. La expresión no entra como mala palabra, pero para entrar en clima, tirar la chancleta. Ahí va. Nosotros decimos, ese ya tiró la chancleta. ¿Qué significa eso? Bueno, significa tener una conducta más liberada. Y bueno, esto tiene que ver con los burdeles de principios del siglo XX, cuando las trabajadoras sexuales, primero déjame decirte que el típico burdel del siglo XX había 2 o 3 formatos, pero uno de los más comunes era un patio central donde los hombres esperaban ser atendidos delante de la puerta de la persona que habían elegido. Cuando la trabajadora terminaba de atender a un hombre, se ponía una bata, se ponía un par de chancletas, salía a ese patio central y convocaba a su siguiente cliente. ¿Y qué ocurría? En ese momento, cuando el siguiente hombre entraba, ella tiraba las chancletas frente a la puerta de su habitación. Eso significaba que ahí no se podía ingresar porque la mujer estaba trabajando. Y bueno, de ahí viene la expresión tirar la chancleta, que el diccionario de la lengua española delicadamente dice darse súbita y espontáneamente a una conducta más liberada. O sea que, bueno, ahora sí seguimos. Sigamos. Estoy charlando con Charly López, quien es escritor, docente, historiador. Es el sinónimo del origen de las frases y de las palabras
en la República Argentina. Permitime, esto corre por cuenta mía, si hay alguien a quien referenciar, es a Charly López para saber de dónde viene la historia de cada cosa. Y ahora nos vamos a meter en este mundo que es nuestro, que lo utilizamos porque alguien se golpea y dice, uy, y hay que saber de dónde viene cada cosa o de las malas palabras que usamos cotidianamente. Bueno, adelante. Vamos a hablar de una iglesia muy importante que está en París. En París tenés la que está en el centro, que es la que todos llamamos Notre Dame, pero hay otra Notre Dame, debe haber varias, porque Notre Dame quiere decir Nuestra Señora. Entonces, pero hay otra que se llama Notre Dame de Lorette. Está un poquito más al costado, es patrimonio de la humanidad, digamos, se inauguró a fines del siglo XIX, y ni bien fue inaugurada, comenzaron las peregrinaciones. Y claro, eran peregrinaciones multitudinarias, y en los caminos que llevaban a la iglesia se vendía agua, se vendía bebidas alcohólicas, se vendían comida, y también se vendían servicios sexuales. Entonces, la multitud pasaba delante de puertas, y dentro de esas casas se vendían esos servicios. Ahora, ¿qué pasó? La iglesia se llama Notre Dame de Lorette. En consecuencia, como el tema de los servicios sexuales funcionaban, se empezó a llamar a las trabajadoras sexuales Lorette, igual que la iglesia. Cuando llegaron las corrientes inmigratorias a la Argentina, especialmente a las grandes ciudades como Buenos Aires, vinieron entre otros franceses, y algunos de ellos regenteaban prostíbulos y usaban sus palabras, y muchas de las mujeres eran francesas. Entonces, acá también se empezó a llamar a la prostituta Lorette, que para el porteño era largo, difícil, y Lorette se transformó en Loreta, la Loreta, y Loreta luego se transformó en Lora. En la Lora. Es ahí, exactamente, cuando viste que un amigo tuyo se fue a vivir lejos, se fue claro, de la Lora. A los genitales del pajarito que habla. Qué lindo, que aparte académicamente es impecable. Bueno, vos fijate de dónde viene el tema de la Lora, ¿no? Cuando alguien te manda allá de la Lora, bueno, te dice, bueno, me voy solo a Francia, después te cuento. Y a mí me parece que, si bien es un poco fuerte, y no la vamos a decir, la vamos a insinuar, sí, está bueno saber cuando alguien, digamos, muy enojado, habla del aparato reproductor de la mamá del otro, ¿no? Y lo manda a ese lugar. Claro. Y uno dice, ¿por qué lo mandó a la C de la mamá? Sí. ¿Pero por qué? Porque es la manera más extrema de ningunear a una persona. Dicho, cuando vos le decís, volvé al aparato reproductor de tu madre, le estás diciendo, no tendrías que haber nacido. Claro. Eso es lo que significa. Y se armaba ahí, se va cada lío que vos no te podés imaginar. Y es ahí cuando le bajaron un cambio y empezaron a hablar de la hermana, que está igualmente equipada, pero no molesta tanto. Está igualmente equipada. Claro. Que ahí. Y hay una que a mí me gusta mucho porque es tan histórica y que tiene que ver con esta temática, ¿no? Vamos al siglo XIX, principios del XX, cuando la gente en Europa, estoy hablando de las clases acomodadas de Europa, solían consumir, aspirar tabaco molido. Tabaco molido. Entonces lo molían bien finito el tabaco, y era un comercio eso, porque se vendía como en latitas, como si fueran las latas de poma de los zapatos. A ese tabaco molido se lo llamaba rapé. Era una cosa pero muy común. Claro, y en las reuniones de la alta sociedad, ¿qué se hacía? Se aspiraba rapé, pero el rapé a muchas personas les causaba estornudos. El rapé era así, se abría la lata, y como quien toma una pizquita de sal, se lo llevaba a la nariz. Y claro, era incómodo, por ejemplo, un matrimonio que quería aspirar rapé adelante del dueño de casa, del anfitrión. Y es ahí cuando nace la frase, disculpe usted, nos vamos a echar un polvo. Claro. Ellos pedían licencia para poder echarse el polvo de tabaco en la nariz en otro lugar. ¿Y qué es lo que ocurrió? Como luego se empezaron a aprovechar esas licencias
para, vamos a decir, tener encuentros ocasionales con amantes fugaces, y es ahí cuando adquiere el significado que nosotros conocemos. Tal cual. O sea, es que se viene Navidad, Año Nuevo, hay que hacer regalitos, y te recomiendo que te metas en internet y te des una vuelta por la página de Charly López, .com.ar, y allí vas a tener la oportunidad de tener 3 libros para regalar. Permitime hacer este anuncio porque es realmente importante. A veces regalar, siempre regalar cosas útiles. A mí me gusta regalar cosas. Yo pienso que cada vez que le voy a regalar algo a alguien que le sirva y que sea algo que tenga un buen recuerdo. Y estos libros te van a servir siempre, vas a tener un buen recuerdo para cada ocasión, no solamente como para hacer una referencia, sino también para hacer algo tan pero tan importante que nos tiene que pasar en la vida hasta el día que damos el último suspiro, que es aprender. Y un libro se llama Somos lo que decimos, de dónde vienen y por qué decimos. Hay 3 libros a un precio realmente muy especial. En la página de Charly López vas a tener todas las oportunidades para hacer tu encargue. ¿Qué deseo tenés para esta Navidad, para este Año Nuevo, Charly, ya que estamos con espíritu navideño? Yo lo que deseo, yo soy un post-adolescente, que es lo que somos hasta que nos morimos, ¿no? Por lo menos eso trato, mantener vivo el niño y la persona joven dentro de uno, y yo deseo poder volver a estar orgulloso de mi país. Eso es lo que yo deseo. O sea, ver que lo que alguna vez fuimos a nivel potencia, a nivel cultural, a nivel familiar, bueno, lo podamos recuperar. Para eso, como yo te decía, en la docencia necesitamos maestros motivadores, maestros que inspiren. Ojalá que el Dios en el que crea, quien fuera que fuese, nos ayude para poder recuperar eso, porque hay mucha tristeza en la calle, seguimos como si nada pasara, pero hay algo que nos hace ruido, así que sea quien fuere, necesitamos volver a estar orgullosos del país, del himno, de la bandera, que tiene que ser mucho más que algo que nos represente en un partido de fútbol. Me encantó, Charly. Gracias por atenderme. Me encanta la charla siempre que nos encontramos un ratito aquí en el aire de la radio en Duplex. Te deseo lo mejor siempre. Si no volvemos a contactarnos, te deseo feliz Navidad y el mejor Año Nuevo. Lo mejor para vos, para tu equipo, y muchas gracias por este llamado. Por favor, un abrazo muy grande, Charly. Charly López, lo pueden seguir como Charlie López, ok, Charlie López, ok. Allí van a encontrar absolutamente todo sobre él, quien es escritor, docente, historiador y autor de grandes libros sobre el origen de las palabras, por qué decimos, de dónde vienen, somos lo que decimos, y muchos libros más.